Ponerle que pudieses fraccionar la producción, entonces, ponerle que pudieses producir menos que una unidad, o sea, Ujú. 0,00001 unidades de bolsa. ¿Sí? Es ridículo pensarlo, pero ponerle que pudieses hacerlo en algún caso, el costo medio se te va a incrementar. Es una cuestión matemática. ¿Sí? Que no tiene mucho asidero, digamos, lógico pensarlo para la producción de bolsas. Puedes poder encontrar un caso, ¿no? La producción de algo que pueda ser fraccionable infinitamente. No sé, podés Mm. producir, ponele, podés pensar en las granjas de criptomonedas. ¿Cómo? En las granjas de criptomonedas. ¿Cuánto Ah, sale producir un Bitcoin? Viste que están los servidores ahora que desde hace un tiempo ya ahora no sé si es tanto negocio, pero la verdad, no eh, sé bien exactamente cómo funciona, pero sí, es como que tardan un determinado tiempo para minarla. claro, vos mirás una fracción, ¿sí? Pero vos aportás un bloquecito, digamos, de algo, de un algoritmo que termina por dar como resultado un Bitcoin. Entonces a vos te toca, ¿sí? La parte del algoritmo que descifrás, ¿sí? Con los servidores que pones a hacer ese trabajo. Bueno, eso por ahí podría ser pensado como una cosa que podría ser infinitamente fraccionable. Tendría, bueno, Claro, en el caso de poder pensarlo, habría que plantear, habría que ver bien cómo es, pero es un caso en donde ponele, los costos fijos, ¿entendés? Si vos, si vos producís una parte muy chiquitita de un Bitcoin, bueno, entonces los costos fijos no los estás licuando. Pero lo que mm, te conviene siempre es producir mucho, porque lo que haces es licuar, ¿sí? Utilizar toda la capacidad instalada, es decir, che, yo tengo que tener unas buenas máquinas generando bitcoins, y bien, para que bitcoins mine, obviamente profe, se le escucha medio, como que no se le escucha de ratos, se le baja mucho el audio. que digamos, cuanto más produzcas, cuanto más bitcoins mines, ¿sí? Digamos, menor va a ser tu costo medio fijo. Es decir, más parte del costo medio del costo fijo va a ser licuar. Ujú, sí. Eso. La idea de Mm. licuación, o sea, digo, la idea de licuar es eso, o sea, cuando vos hablas en economía de licuar, es como en cierto modo repartir lo que es fijo, lo que no depende de la cantidad, lo que no depende de la cantidad producida, eh, digamos, distribuirlo en una mayor cantidad de cosas producidas. Y si vos tenés un costo fijo como el alquiler, bueno, listo. Si vos tenés la fábrica produciendo full, bueno, entonces lo que estás pagando de alquiler, digamos, se te licúa, digamos, en un número cada vez más grande de cosas que producís. Eso, Mm. licuar. Eso es licuar en economía, cuando hablan en finanzas. A eso se refiere uno cuando dice licuación de activos, licuación de pasivos. Por eso como está ahí en la fórmula, ¿no? O sea, Sí, el costo sí, fijo claro. O sea, el costo fijo lo repartís entre más. dividido por la cantidad y más el costo variable. Sí. Mm. El costo, claro, el costo por unidad, exactamente. Ese Bien. es el costo variable. Bueno, después tenés el costo. Sí, sí, claro. Porque el costo variable total va a ser 400 por Q. Sí. 400 por Q, que es la parte, digamos, del costo fijo total, que lleva a vos lo que hiciste, costo total, costo total es igual a costo fijo total. Esto lo estábamos viendo para el costo medio total. Bien. Que lo Mm. calculé la asíntota horizontal, como dijo la compañera antes. Esa es la idea. Digamos, bueno, ahí ya tienen, nada, tienen parte del ejercicio, ya tienen todo el ejercicio resuelto. ¿A alguno le quedó una duda a esto? Y después para sacar, por ejemplo, el costo marginal de eso sería Ya está el el... costo marginal, ya lo calculé antes, Mm. 400.
saqué la derivada. Claro, con la derivada. O ¿Qué sea, más? sin tener que hacer todo el cálculo todo el cálculo. ¿Qué cálculo? No digo para comprobar la derivada. No sé. ¿Cómo? ¿Cuál es la comprobación de la derivada? ¿Cómo? ¿Qué comprobación de la derivada? Bueno, la Eh, derivada es la derivada de 500.000 más 400 por Q. claro. No, pero yo... Es la derivada de una suma. Digamos, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es la suma de la derivada de 500.000 más la derivada de 400 por Q. O sea, Claro, porque había visto, 400. buscando también por internet, que para sacar la derivada era límite de tal, de una de las... O sea, Por ejemplo, a ver, yo les dije en su momento, a ver, vos podés calcular derivadas por definición, no hay problema, yo puedo calcular la derivada esa por definición, ¿sí? Pero lo que habíamos comprobado, si en cierto modo, digamos, con la definición de derivadas, ¿sí? Yo les había dicho, digamos, la derivada del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido 8. Entonces, nada, claro, yo ya hablé de esto, ¿sí? En su momento. Les dije que en realidad nunca en su vida van a calcular una derivada particional, o sea, que, digamos, estudien matemáticas, ¿sí? Lo que ustedes tienen que aprender son las reglas de derivación. O sea, esto lo que sirve, ¿sí? Es para demostrar que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. claro, eso siempre es lo que siempre me quedo medio colgado porque es de lo que habíamos visto en el video del enlace que nos pasó. Sí. O sea, vos querés que yo te demuestre que la derivada de 500.000 más 400 por Q por definición da 400. Si no sería mucha molestia. Dale. No. Porque me parece que eso es lo que me está quedando Dale. medio Sí. como colgado, como que no me cierra o no le alcanzo a entender completamente. Mirá, eh, vamos a hacer costo total igual a 500.000 más 400 por Q. ¿Sí? Vamos a decirle a esto f de x, ¿sí? Y a la Q le vamos a poner x, que así nadie se confunde. 500.000 más 400 por x. ¿Sí? ¿Cuánto es f de x más h? Bueno, es 500.000 más 400 por x más h. ¿Sí? Porque en vez de poner x, pongo x más h. Ahora lo que tengo que hacer es f de x más h menos f de x. ¿Cuánto es? Bueno, 500.000. Perdón, 500.000 más 400 por x más h menos 500.000 menos 500.000 menos 500.000 más 400 por x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, O pero. ¿Sí? 500.000 se me da con este 500.000 de acá. ¿Sí? Porque esto le reparto el signo negativo acá. ¿Sí? claro. Y me queda f de x más h menos f de x es igual a 400 por x más 400 por h menos 400 por x. ¿Sí? 400 por x. ¿Sí? Entonces, límite, o sea que f de x más h menos f de x es 400 por h, ¿no me acuerdo? Sí, Entonces, el límite
de f de x más h menos f de Ahí ya no x, lo alcanzo a ver, profe. ahí, el Perfecto. límite de f de x menos, de f de x más h menos f de x dividido h, cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x es esto de acá, que ya lo calculé. ¿Sí? Entonces el límite, cuando h tiende a 0, de 400 por h dividido h, el h se me da con el 8, es igual a 400. O sea que la derivada, por definición, de esto de acá arriba es 400. Mm. Esa es fácil, esa es No, fácil. Pero hay otras que se pueden complicar. Pero lo que tenés que hacer es reemplazar la x por x más h, calcular el de f de x más h menos f de x, y después calcular el límite a esta diferencia dividido h. Es decir, cuando el incremento tiende a 0. Cuando el incremento es un infinitésimo. Sí. Miren lo que tengo acá. Después les paso algunas cosas. Lindo. Leibniz, la invención del cálculo infinitesimal. Y acá después estaba pensando en pasarle en el trabajo práctico de la integradora algunas cosas de acá. Lo estaba buscando. Digo, como para que lean un poco, ¿no? Porque no les di nada para leer. O no hay bibliografía, viste, buena. Un poco estaba viendo, nada, esta biografía del señor Leibniz. Y nada, o sea, todo tiene que ver con eso, con el cálculo infinitesimal. O sea, la idea es que ustedes piensen todo en términos de infinitesimos, ¿sí? De moverse en el entorno muy cercano a un punto. Entonces, la recta tangente a una cosa que es curva en un punto, ¿sí? Cuando es tangente en un punto a la curva, digamos, son muy parecidas. Son muy parecidas en el entorno de ese punto. Pero cuando te vas alejando del entorno de ese punto, como que tienden a diverger, ¿no? Claro, están cerrados. No se alcanzan a tocar. Claro, después ya no, digamos, son tangentes en un punto. Claro. Pero bueno, ahí esa es la demostración, esto yo no se los pido, ¿no? Pero simplemente para que vean que la definición funciona, no es que es un capricho, no, funciona. Entonces, ese es el ejercicio número 2. Ese es el ejercicio número 2. ¿Qué más? Pregúntenme cosas. O si no, les doy un ejercicio, ¿no? Que después se la paso por escrito, ¿no? Pues estaba transcribiéndolo y no llegué a transcribir. Profe, el ejercicio 3, que dice la función de demanda para un monopolista. Sí. Disculpe, que yo la clase pasada no pude estar, solamente en la primera parte nomás estuve. Está bien. No pasa nada. Ahí bueno, entonces. Me quedé pensando. ¿Cómo era el ejercicio? ¿Me lo dictan? Así no comparto. Díganme, Sí, por favor. dice la función de demanda para un monopolista es D igual a 900 menos Q a la 1 medio. Digamos, todo eso entre paréntesis a la 1 medio. Sí. Muy bien. Bueno, yo lo que les decía, que justo Diana, la clase pasada me preguntaba sobre este ejercicio, es, acá, digamos, esta P es el precio, ¿no? O sea, precio en función de la cantidad, ¿no? Siempre es precio en función de la cantidad. Demanda y oferta. ¿Sí? Eso ténganlo como regla. ¿Sí? El modelo de oferta y demanda. ¿Sí? Marshall, ¿sí? Alfred Marshall. Primer economista que modelizó, digamos, esto, ¿sí? Matemáticamente. Ya por el fin del siglo XIX. El tipo puso
porque se le antojó a él, puso la P acá y la cantidad acá. ¿Querés poner la cantidad acá y la P acá? ¿Sí? La relación para la demanda siempre va a ser negativa. Es decir, la cosa va a tener una pendiente negativa, o sea, así, o sea, así, ¿sí? O sea, así. Es decir, cualquiera de esos tipos de funciones puede ser una homográfica, ¿sí? Un hipérbole equilátero así, puede ser una función cóncava así, ¿sí? Puede ser la parte de una parábola, ¿sí? Una parábola con las patas para abajo, la negra, o una recta. Pero la cuestión es que la relación es negativa entre las dos variables, ¿sí? Entonces vos podés modelizar la relación de demanda con todos esos tipos de funciones. O sea, esa es la idea que ustedes aprendan, ¿sí? Primero todos los tipos de funciones y el análisis matemático, porque después decís, bueno, vos vas a la realidad y decís, bueno, che, a ver, cuando tenés una nube de puntos, ¿sí? Que son las muestras estadísticas que vos tomás, decís, bueno, a ver, mi modelo, ¿eh? Mi modelo. Pues yo voy a tirar que, no sé, esta nube de puntos, no, la aproximo mejor con una recta, ¿sí? Y después, bueno, tengo que calcular los parámetros y demás. Eso lo van a hacer en estadística, ¿eh? Lo van a hacer en estadística. La estadística tiene dos partes, la estadística inferencial, perdón, la estadística descriptiva primero y después la estadística inferencial, ¿sí? Pero eso es otra historia. Después si quieren hacer econometría, un montón de cosas. Pero, ¿sí? La cuestión acá es que ustedes se tienen que dar cuenta que siempre, cuando tienen cantidad, ¿sí? De este lado estás midiendo plata, P. Y eso lo pones en el eje de las ordenadas, al origen. Y en el eje de las abscisas pones Q. ¿Mm? Pones Q. Esto de acá, es una raíz cuadrada. ¿Sí? Es una raíz cuadrada. Que cuando Q es 0, la raíz cuadrada de 900 es 30. ¿Sí? Saquen la cuenta. Cuando Q es 0, la raíz cuadrada de 900 es 30. O sea que la ordenada de origen de esto es 30. ¿Sí? O sea que la cosa de esto pasa por esto. Y hace así. Hace una cosa así. ¿Sí? Dibújenla con GeoGebra, como sea. La cuestión es que esta es la demanda del que enfrenta el monopolista. O sea, es el precio, ¿sí? Todo esto es el P, ¿sí? El P que le va a pagar el mercado, el precio que le va a pagar el mercado al monopolista en función de la demanda que el monopolista ofrezca en el mercado, que es el único oferente que existe. Hay un solo oferente, un monopolio. ¿Sí? Entonces el tipo es como que enfrenta toda la demanda de mercado, la enfrenta a él. Entonces, la cantidad que ofrece en el mercado modifica el precio. ¿El tipo es tomador o formador de precios? Un monopolista. ¿A ustedes qué les parece que será? ¿Tomador o formador de precios? Formador de precios. Formador de precios. Formador de precios. ¿Bien? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, por eso, en el modelo de monopolio, que existe acá, el modelo de monopolio, ¿sí? Cuando tenés que calcular el ingreso del monopolista, que siempre es P por Q, ya sea del monopolista o de cualquiera, ¿sí? De cualquier productor, en el mercado que opere un productor, cualquiera sea el tipo de mercado, sea de competencia perfecta, sea de monopolio, sea de oligopolio, etcétera, lo que fuere, ¿sí? El ingreso siempre es precio por cantidad. El tema es, ¿qué es el precio? En el monopolio va a estar determinado por la curva de demanda. ¿Por qué? Porque él es el único oferente de ese mercado. Entonces, el ingreso termina siendo 900 menos Q al 1 por Q. ¿Listo? Ahí tenés la función de ingreso. ¿Y qué te pide encontrar?
El ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal. Bien, el ingreso medio, ¿cómo se hace? Es el ingreso dividido Q. O sea que es todo esto, y es todo esto dividido Q. O sea que te queda 900 menos Q al 1. Ya está. Ese es el ingreso medio. Sí. Y si ustedes se ponen a pensar, es lógico, porque el ingreso por unidad, ¿cuánto va a ser? Y el precio que me paga el mercado. Y sí, tiene todo el sentido. Entonces, ¿cuánto voy a ganar en promedio por cada unidad? Y el precio que me paga. ¿Y por qué está determinado el precio en el monopolio? Sí, por la curva de demanda. ¿De qué depende eso? Bueno, depende de la cantidad de equipo ofrezca en el mercado. Bien. Ahora, el ingreso marginal, ¿cómo se calcula? Con la derivada del ingreso total. Bien, con la derivada del ingreso total. ¿Cuál es la función, cuál es la operación principal dentro de esta función? La primera operación que tengo. Porque primero tengo que determinar cuál es la operación principal dentro de la función que quiero derivar para poder derivar, porque tengo que, en función de eso, voy a saber qué regla tengo que utilizar. Porque no voy a derivar como quiere el autor por definición, sino voy a derivar con las reglitas. Esa se complica un poco más. Si querés hacer esta por definición, esta es más complicada. Ahí ya se te complica un poco, porque tenés que operar acá adentro. Q más H en un medio. Entonces, por eso justo me preguntaste la otra, te hice la otra por definición, ahí salió bien. Si me llegas a preguntar, pero digamos, esto sale por regla, sale más fácil. ¿Cómo hace? 900 menos Q al 1 medio, ¿no? Ese sería la principal. No, Esa sería la que hay que derivar. multiplicación. Acá tenemos una multiplicación. Esa es la principal operación dentro de todo. Y después tenés, dentro de cada factor, tenés un factor afectado por una raíz cuadrada. ¿No? Sí, que acá se usaba La una regla, de las reglas. la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué podemos hacer? Bueno, si f de x es igual a u de x por b de x, entonces f' de x es igual a u' de x por b de x más u de x por b'. Y bueno, yo la hice la derivada de esto ya. Ya la calculé la clase pasada. ¿Quién me había preguntado esto? ¿Ana? No sé quién me preguntó esto. De este ejercicio yo, Delia. ¿Cómo? Ana. Yo esta derivada la hice la clase pasada y les dije, listo, o sea, déjenla, o sea, hice la derivada. Hice la derivada. La dejé indicada. Apliqué esta regla a esto de acá. O sea, hice la derivada de esto, tiene raíz, por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de Q. Y después, nada, dije, si ustedes quisiesen encontrar el ingreso máximo, ¿sí? Porque acuérdense que esto era así, digamos, esto era así. GeoGebra. Entonces yo les decía, I igual a 900 menos X, y acá le vamos a poner, a ver si todo esto me lo toma. A ver si me deja. ¿Me deja? A ver,
No, eso. Perdón. Disculpe. A ver. Vamos a elevar esto a la 1/2. A la 1/2. Listo. A ver si me lo tomo. No me lo tomo. No sé por qué. Vamos a hacerlo de nuevo. 900 a la 1/2. Tiene que alejarlo para que se vea hasta el 30. Sí. No, pero no me lo voy a tomar igual. Gracias. Espera, ese era un tema que creo que no me había Por eso. tomado ahí está. Ahí está, lo que yo les decía. Una cosa tiene pendiente negativa, baja despacito, pero baja. ¿Sí? Va para allá. Ahora, si vos a esto lo multiplicás por X, te queda una parábola, con las patas para abajo. Fíjense. ¿Y qué tiene acá? Un máximo. ¿Cómo hago Sí. para encontrar el máximo de eso? Igualándolo a 0. ¿Qué tenés que igualar a 0? ¿La ¿Cómo? función o qué? ¿Qué hay que encontrarle? ¿Qué hay que encontrar primero para encontrar el máximo de esta función? La derivada se iguala a Lo 0. voy a encontrar claro. La derivada se iguala a 0 y se despeja la cantidad. Ahora, yo voy a hacer la derivada de esta rápido, ¿sí? Otra vez. Lo voy a hacer. Porque me lo pide Ana y viene desde el año pasado acá. Así que no voy a fallar ahora. Pero tienen que, las reglas estas ya las tienen que saber. ¿Sí? Entonces, P igual a 900 menos Q a 20 por, perdón, I igual a 900 menos 4,5 por Q. ¿Sí? Esta es la que tengo que ver. El ingreso más. Entonces, derivada del ingreso en función de la cantidad. Entonces, hago la derivada de esto. Y me queda 1/2 por 900 menos Q a la menos 1/2 por Q más 900 menos Q a la 1/2, porque es el primero sin derivado. O sea, este es el primero derivado. ¿Esto qué es? Esto es Q' de X por B de X. ¿Sí? Más Q de X por B' de X. ¿Sí? B' de X, ¿cuánto es? Acá en este caso. Por 1. 1. Bien. Bueno, entonces la derivada del ingreso en función de Q esto lo puedo escribir, no sé, por ejemplo, puedo hacer así. Fíjense. 900 menos Q, saco factor común. ¿Sí? Saco factor común. Bien. Puedo sacar factor común, 900 menos Q, o sea, a la 1/2 por 900 menos Q, perdón, por 900, sí, por 900 menos Q a la menos 1 por 1/2 por Q más 1. ¿Está bien? Porque si yo hago
x a la 1 medio por x a la menos 1, me queda x a la menos 1 medio. ¿Está bien este factor común que saqué? Este es el ejercicio que yo les dije. Si ustedes se quieren sacar un 10, despejen eso. Igual, digamos, despejen esto, igual en esto a 0, igual en el ingreso marginal, a 0, ¿sí? Y despejen Q. Entonces, lo primero que tenés que hacer es sacar factor común de acá. O sea, igual el ejercicio acá termina, ¿sí? Lo que yo les pedí. Que encuentren la función de ingreso marginal. Ya está, listo. Cumpliste con la consigna. Ahora, si te querías sacar un 10, ¿qué tenías que hacer? Tenías que calcular el máximo de la función de ingreso total. Ah, bueno, listo, ok. Ok, vos lo sabés. Perfecto, está bien. Bueno, pero nada, voy a agarrar y voy a despejar esto de acá, ¿sí? Voy a despejar esto de acá. Cuestión, que digamos, despejando esto de acá igualando a 0, esto se me va, porque lo paso para allá multiplicando, ¿sí? Lo paso para allá multiplicando. Y después me queda 1 sobre 2, 1 sobre 2 por 900 menos Q, ¿sí? Y acá arriba me queda el Q, ¿sí? Más 1, igual a 0. Entonces, esto de acá, ¿sí? Te queda Q igual a menos 1 por 2 por 900 menos Q, ¿sí? Esto está manchado y el pizarrón, esto es 900 menos Q. Y bueno, y de acá ya te sale. Digamos, de acá que te sale. Y de acá te sale el Q, ¿sí? Despéjenlo. Ya casi les hice todo el ejercicio. De acá sale el Q este. Digamos, el Q que corresponde es la abscisa de ese punto de ahí. ¿Entienden? ¿Qué hice yo? Le saqué la derivada del ingreso total, que es la parábola esta, la igualé a 0 y empecé a operar para despejar Q. Ya casi está. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, ahora tenés que agarrar y encontrar el valor de Q, o sea, sería la abscisa esta, el 600 ese que me daba, ¿no? Y el ingreso total máximo es 10.390. Analíticamente tienen que hacer. Pues ya acá se sale, digamos, por acá lo que tienen que hacer es esperar, pum pum. ¿Sí? Despejas Q y te va a quedar algo ahí que te va a dar el Q casi 600. Hagan la cuenta. Vamos. Y el 10.392 este de acá, te lo da cuando despejás, cuando encontrás ese Q, cuando encontrás el Q de acá, ¿sí? De acá Q igual a esto, ¿sí? Lo pones acá adentro. Lo pones ahí adentro. Y eso te da el 10.392. ¿Qué es una empresa de monopolio? Ya lo dije. Entonces, la duda ya está. Pero digamos, la consigna era encontrar la función de ingreso marginal. La función de ingreso marginal. La función de ingreso marginal está. ¿Cuánto varía el ingreso por cada unidad de más que se produzca y se venda? ¿Sí? Bueno, pongan acá la cantidad que estén analizando, el punto de la función de ingreso total que estén analizando, ¿sí? Y eso les va a dar la variación en el entorno de ese punto.
les va a dar la variación del ingreso total por cada unidad que varía la producción. Lo que venimos haciendo desde comienzo. Ustedes esto, ¿saben lo que tienen que hacer? Tomarse un mate, tomarse un té y meditarlo. Voy a pensar. Más que hacer las cuentas, sí, la matemática dura, que es importante hacer los ejercicios, pero después en un momento te cae la ficha. Decís, sí, claro, si estoy haciendo eso desde que arranqué la materia. No estoy haciendo otra cosa, ¿eh? Estamos haciendo lo mismo desde que arrancamos. Ahora sabemos un poquito más. Ahora sabemos que cuando la función crece, la pendiente es positiva y su derivada también, digamos que la pendiente, digamos, la recta tangente, un punto de cualquier función es su derivada. Y que cuando quiero encontrarle el máximo a una función o el mínimo a una función, ¿qué hago? Bueno, le calculo la derivada, le igualo a 0, despejo, ¿sí? Y ya está. Encontré el punto en donde la función se hace máxima. ¿No? ¿Por qué? Porque en el punto donde se hace máxima, donde se hace mínimo, la función, la pendiente de la tangente es 0. O sea, la pendiente es horizontal. No, la tangente es horizontal. ¿Sí? O sea, si ustedes hiciesen acá, en la parábola esta, y acá, eso es lo que ustedes le tienen que quedar, digamos, de moraleja, si quieren. Miren, yo acá agarro y no sé, a ver. Esto, ¿ven? Bueno, estaría bueno que me salga derecho. Ahora no tengo un mouse y medio que, digamos, bueno, no nos salió, olvídense. ¿Sí? Lo que quería quería dibujar una recta ahí, un segmento. Tipo, Voy a dibujar un segmento acá, un cacho, ahí. O sea, si eso estuviese apoyado, si ese segmento estuviese apoyado, oh, ahí está. Si ese segmento, ahí, ya entendí, ahí está. Si ese segmento de acá, de acá, estuviese apoyado ahí, si me hubiese salido bien, ¿sí? Es como que la recta tangente, ¿sí? En ese punto, digamos, tiene pendiente nula, es horizontal. Sí. Entonces, como yo calculando la derivada, estoy calculando la pendiente a la recta tangente en cualquier punto de la función, cuando igualo la derivada a 0, estoy encontrando puntos de este tipo, en donde la función llega a un pico o a un fondo. Un pico de allá arriba, un pico de cima, o un